Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En este video voy a realizar un ejercicio del tema de combinatoria. Este ejercicio nos lo envía Josefina Pérez Granados, la cual es una patrocinadora del canal. Muchas gracias. Y este ejercicio dice, considere una baraja de 24 cartas, con los siguientes valores en orden ascendente: 9, 10, Jack, Reina, Rey y As. Además, cada carta muestra una de las 4 posibles figuras: espada, trébol, corazón y diamante. De este modo, de cada valor hay 4 figuras y de cada figura hay 6 valores, que son justamente todos los que tenemos aquí en este diagrama. Entonces, fíjense bien, tenemos espadas que van desde el 9, 10, Jack, Reina, Rey y As. Y en total son 6 cartas de esta figura, y así para todas las demás. Para el trébol, para corazón y para diamantes. Ahora, a cada jugador se le entregan 5 cartas y nos piden determinar lo siguiente. El número de formas distintas que se tienen para formar un par, 2 pares, una tercia, full, póker y flor imperial. Bien, virtualeros, entonces vamos a comenzar a realizar el conteo para determinar las formas distintas en que podemos obtener lo que nos están pidiendo. Y voy a comenzar a determinar las formas distintas de obtener un par. Bueno, entonces, en un juego de cartas, ¿a qué le vamos a llamar un solo par? Fíjense bien, esto significa que vamos a tener 2 cartas del mismo número, pero las otras deben de ser diferentes a este par. Es decir, como aquí comentan, a cada jugador se le entregan 5 cartas. Entonces, de estas 5 cartas, 2 deben de tener el mismo número y las otras 3 deben de ser diferentes a estos números y también diferentes entre sí para poder tener exactamente un par. Por ejemplo, un par sería como lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un par de ases. Pues fíjense bien, tenemos 2 cartas con el mismo número y las otras 3 son diferentes entre sí. Además, diferentes a este par, aunque aquí la figura pues no nos interesa tanto. En el siguiente caso tenemos un par de 10 de nueva cuenta, estas 2 con el mismo valor y las otras 3 diferentes entre sí y además diferentes a este par. Entonces, en un juego de cartas, a esto es a lo que le llamamos un par. Bueno, entonces ahora, ¿cómo le vamos a hacer para saber el número de formas distintas que tenemos para formar, en este caso, un par? Entonces, para realizar esto debemos de observar muy bien lo siguiente. A cada jugador se le están entregando 5 cartas. Entonces, estas 5 cartas las voy a representar con casillas. Fíjense bien cómo. Y entonces, estas 5 casillas me van a representar las 5 cartas que se le entregan al jugador. Ahora, como yo tengo en total 24 cartas, para repartir la primera, pues tengo 24 posibilidades. Puedo entregar cualquiera de estas 24 cartas. Por lo tanto, en esta primer casilla de las que tenemos aquí, voy a escribir el número 24, que me representa todas las posibilidades para elegir la primera carta. Bueno, entonces yo hasta aquí ya entregué la primera carta. Supongamos, por ejemplo, que la primera que le entregaron al jugador es un 9 de trébol. Bien, y este ejemplo me va a servir para saber qué es lo que voy a escribir en la siguiente casilla. Pues fíjense muy bien. Por ejemplo, si a mí me tocó como primer carta el número 9 de tréboles, es decir, de los 9 que tengo aquí, me tocó este. Ahora, para yo formar un par, la siguiente carta que se debe de repartir también debe de ser un 9. Bueno, esto como ejemplo. Recuerden que aquí nos pueden al inicio dar cualquiera de estas 24 cartas. Entonces, ya que se dio la primera, la siguiente ya va a estar como determinada a partir de la primera. Entonces, como yo aquí primero obtuve un 9 de tréboles, entonces la siguiente a fuerza debe de ser alguno de los otros 9. ¿Y cuáles son los que nos quedan? Pues los 9 de espada, el 9 de corazones y el 9 de diamantes. Por lo tanto, para la siguiente carta tenemos únicamente 3 posibilidades. Y eso lo escribo en la siguiente casilla. Aquí recuerden que únicamente este número lo tomé como ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto.
Y aquí para la elección de este par también debemos de tener mucho cuidado en lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que ya se repartieron las 5 cartas y por ejemplo obtuvimos este par, es decir, este par de ases. Entonces aquí por ejemplo al repartir estas 5 cartas, primero se obtuvo un as de corazones. Después para formar este par de ases se obtuvo el as de trébol. Y las otras cartas pues diferentes entre sí y además diferentes a este par. Pero también se pudo haber tenido el siguiente orden. Por ejemplo, que la primera carta que se reparta, para este caso en particular, es el as de trébol. Y después para formar este par de ases se obtuvo por ejemplo este as de corazones. Y después las otras cartas que por el momento no nos interesan. Entonces fíjense bien, si yo tengo estos dos ases o estos dos escritos de esta manera, junto con estas cartas vamos a tener las mismas 5 cartas. Entonces aquí no estamos considerando el orden de aparición de las cartas. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos contando 2 veces el mismo grupo de 5 cartas. Por lo tanto, esto que hemos hecho hasta el momento lo debemos de dividir entre 2. De hecho, tiene que ser entre las permutaciones de estas 2 cartas en particular que nos dan el par. Entonces, aquí debemos de dividir entre 2 factorial, que es igual a 2, y es igual a las permutaciones de estas 2 cartas. Y hasta aquí ya se han repartido 2 cartas con el mismo número. De hecho, pues estas son las que nos van a formar el par. Ahora nos hace falta elegir las otras 3 cartas. Entonces, recordando nuevamente, un par es formado por 2 cartas iguales y las otras 3 diferentes entre sí, y además diferentes al par. Es decir, para elegir la siguiente carta, esta ya no va a ser, o más bien ya no vamos a permitir que sea de esta misma numeración. Por ejemplo, aquí el as. Entonces, esto significa, tomando de nuevo este ejemplo, que para la tercera carta ya no va a ser permitido tomar de la misma numeración que las 2 anteriores, ya que estas ya me dieron el par. Entonces, estas ya no las debo de considerar. Las restantes y las únicas que me quedan son estas otras. Es decir, la tercera carta la podemos elegir de las 20 restantes. Por lo tanto, aquí debo de escribir el 20, que me representa las 20 posibilidades que yo tengo para elegir esa carta. Bien, y entonces regresando a este caso particular de 5 cartas, en el cual ya tengo este par de ases, observamos lo siguiente. Por ejemplo, aquí la tercera carta nos resultó un jack de trébol. Y como queremos que estas 3 cartas restantes sean diferentes entre sí y también diferentes a este par, recuerden en la numeración, eso significa que la cuarta carta que debemos de elegir aquí tiene que ser diferente a un jack o a un as. Y eso lo que significa entonces es que no podemos tomar para la siguiente ninguna de estas cartas de esta columna que nos representan a los jacks, ni tampoco de estas que son los ases. Entonces las únicas posibilidades que tenemos es que sean por ejemplo 9, 10, reina o rey. Es decir, para elegir la siguiente carta tenemos 16 posibilidades y ese número lo escribo en esta casilla. Bueno, entonces regresando nuevamente a este ejemplo para estas 5 cartas, observamos que ya tenemos hasta aquí estas 4 cartas con este par, este jack y este 9. Entonces, por lo que había comentado, para elegir la última carta, pues ya me quedan menos posibilidades. Pues esta ya no debe de ser igual a ningún número de los anteriores. Es decir, ya no puede ser igual ni a un as, ni a un jack, ni a un 9. Por lo tanto, de este diagrama que tenemos aquí, eso significa que debemos de omitir, para ese caso en particular, la columna de ases, la columna de jack y también la columna de 9. Entonces, las únicas posibilidades que tenemos es elegir cualquiera de los 10, cualquiera de las reinas y cualquiera de los reyes. Es decir, tenemos 12 posibilidades. Y ese número lo escribo en la siguiente casilla. Ahora, aquí debemos de agregar lo siguiente, otra vez regresando a este caso en particular. Puede pasar que yo ya elegí este par, pero la siguiente carta en lugar de ser este jack sea este 9.
Entonces, estos pueden estar permutados de esta manera, es decir, de que tengamos, en lugar del jack, 9 de diamantes, y después, por ejemplo, que hayamos obtenido este jack de trébol. Y por último, esta reina. Pero fíjense muy bien en lo siguiente. Estas 5 cartas y estas otras que son formadas por este par de ases y estas 3 que dibujé en este lado son exactamente las mismas 5 cartas. De hecho, aquí también podemos tener otro orden en el acomodo de estas 3 cartas, pero al final van a ser las mismas 5 cartas que teníamos aquí. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir entonces? Pues que aquí estamos repitiendo este conteo para estas mismas 5 cartas. De hecho, tiene que ver con las permutaciones de estas 3 cartas. Por lo tanto, esto significa que este número que tenemos aquí, que son 20 por 16 y por 12, todavía lo debemos de dividir entre las permutaciones de estas 3, que justamente es 3 factorial. Pues estas son las formas diferentes de acomodar estas 3 cartas. Y justamente eso, junto con este par, nos representan las mismas 5 cartas. Por eso es que aquí necesitamos quitar esa repetición, para únicamente contarla una sola vez. Por lo tanto, esto es lo que nos va a dar el número de formas distintas que tenemos para formar un par. Bien, pues ya nada más realizamos la operación. Y aquí nos dice que vamos a multiplicar 24 por 3. Y esto dividirlo entre 2 factorial. Después todo esto lo vamos a multiplicar por la multiplicación de estos números, que son 20 por 16 por 12. Y esto lo vamos a dividir entre 3 factorial. Bueno, ahora recordemos que 2 factorial es igual a 2 por 1, y esto pues es igual a 2. Por otro lado, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, y esto es igual a 6. Entonces aquí realizamos lo siguiente: 24 entre 2 factorial, es decir, 24 entre 2 es igual a 12, y 12 por 3 es igual a 36. Y esto va a multiplicar a lo siguiente. Aquí, como ya comenté, 3 factorial es igual a 6. Entonces podemos tener 12 entre 6 es igual a 2. Por lo tanto, aquí nos queda simplificado 20 por 16 por 2. Y por lo tanto, finalmente, al realizar esta operación, esto nos da igual a 23.040. Por lo tanto, esto lo que significa es que tenemos 23.040 formas diferentes de obtener un par. Bien, vitoleros, ahora vamos a ver el número de formas distintas que se tienen para formar 2 pares. Bien, entonces primero vamos a ver qué significa tener 2 pares. Por ejemplo, si tenemos estas 5 cartas o estas otras. Aquí tenemos un par de jacks y un par de ases, es decir, tenemos 2 pares. Vamos a decir que tenemos 2 pares cuando estos son de diferente numeración. Y la quinta carta es también diferente a todas las anteriores. O por ejemplo, estas otras 5 cartas. Aquí tenemos este par de reyes, este par de nueves y esta reina. Y todos estos son de numeración diferente entre sí. Pero cuando me refiero a esta numeración, me estoy refiriendo a la numeración de este par, diferente a la numeración de este otro par y también diferente a la numeración de la otra carta, que es la quinta. Entonces, a esto es lo que le llamamos 2 pares. Ahora vamos a ver cómo obtener o cuáles son todas las formas diferentes de obtener 2 pares. Y para eso nuevamente vamos a dibujar 5 casillas que nos van a representar las 5 cartas que se van a repartir. Y vamos a comenzar. Entonces, para elegir yo la primera carta, pues tenemos 24 posibilidades, ya que esta puede ser elegida de todas las cartas que yo tengo. Entonces, en esta primera casilla, escribo el número 24. Y para saber qué es lo que va a continuar, vamos a tomar como ejemplo estas 5 cartas.
Entonces aquí, como ya elegí mi primer carta, y si observamos estas 5 en particular, aquí la primera es un jack. Entonces aquí, por ejemplo, ya obtuvimos este. Eso significa que para obtener este par de jacks, la siguiente carta también debe de ser de esta misma numeración. Entonces vengo aquí y si observan hay 4 diferentes, pero de estos ya me salió uno. Entonces para elegir el siguiente ya nada más me quedan 3 posibilidades. Por lo tanto, en la siguiente casilla debo de escribir el número 3. Pero aquí estamos repitiendo cosas, pues fíjense bien. Puede que aquí al inicio, en lugar de que me haya salido este jack de corazones, haya salido el jack de trébol y después el jack de corazones. Pero esas dos nos representan las dos mismas cartas. Es decir, esto lo estamos contando 2 veces. Por lo tanto, para quitar esta repetición, debemos de dividir entre la permutación de estas dos, que es 2 factorial. Ahora, para elegir la siguiente carta, esta ya no puede ser de esta misma numeración que las dos anteriores. Por lo tanto, aquí tengo que descartar todas estas cartas, que son 4. Entonces, para elegir la tercera carta, pues ya puede ser cualquiera de las que sobran. Es decir, como tenemos 24 en total, y si yo ya no voy a considerar estas 4, entonces me quedan 20 posibilidades. Y ese número es el que voy a escribir en esta otra casilla. Bien, y regresando a este ejemplo en particular de 5 cartas, observamos que la tercera carta es un as. Por lo tanto, para formar este otro par, la cuarta carta también debe de ser un as. Entonces, venimos aquí a esta columna de ases, pero como la tercera ya fue as, entonces ya nada más me queda 3 posibilidades para yo elegir la cuarta carta. Por lo tanto, aquí escribo el número 3. Ahora, al igual que hicimos para este primer par, también aquí para este debemos de dividir entre 2 factorial, ya que aquí puede que este orden de aparición haya sido diferente, pero al final estamos teniendo las mismas cartas. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo aquí para la tercera, en lugar de tener este as de espadas, hayamos obtenido un as de corazones. Y después, en la cuarta carta, en lugar de haber obtenido este as de corazones, hayamos obtenido este as de espada. Entonces ahí estamos contando 2 veces las mismas 2 cartas. Por eso es que aquí debemos de dividir entre 2. O dicho de otra manera, entre las permutaciones de estas 2 cartas, que justamente es 2 factorial. Bien, y antes de continuar para la siguiente carta, debemos también aquí de tener mucho cuidado. Pues observemos lo siguiente. En este ejemplo en particular, si observamos hasta la cuarta carta ya hemos formado estos 2 pares. Pero aquí puede que el orden de aparición de los pares haya sido diferente. Es decir, de que yo primero haya obtenido el par de ases y después el par de jacks. Es decir, algo como lo siguiente. Y si observan, estas cartas siguen siendo exactamente estas mismas 5 que tenemos acá. Entonces, fíjense bien, yo aquí estoy permutando, por otro lado, lo que son estos pares de cartas. Entonces, ya que aquí no nos importa el orden de aparición, pues fíjense bien, estas 5 cartas siguen siendo exactamente estas mismas 5. Eso significa que todavía todo este resultado que tenemos hasta el momento lo debemos de dividir también entre 2 factorial, que son las permutaciones de estos pares, ya que aquí tenemos 2 pares. Y para que se comprenda un poco mejor esto que acabo de mencionar, observen lo siguiente, o podemos considerar lo siguiente. Este par en particular lo podemos considerar como una sola cosa, y también este otro par de ases. Entonces, si yo acomodo esto de este lado y estos 2 de este lado, van a seguir siendo las mismas cartas. No por acomodarlos diferentes ya voy a tener cartas diferentes. Siguen siendo las mismas. ¿Y cuántas formas diferentes vamos a tener de acomodar esta pareja y esta otra? Pues son 2 formas diferentes. Por ejemplo, si estas 2 nos representan, no sé, la letra M, y estas 2 A o 2 ases nos representan la letra N, esta es una forma de acomodarlos. Y otra forma diferente
es esta otra. Entonces aquí tenemos estas dos formas diferentes de acomodar estas dos letras, pero en sí siguen siendo las mismas letras. Aquí la letra MN y acá también. Entonces aquí estamos considerando, o más bien estamos contando dos veces estas mismas letras. Por eso es que acá es que dividimos entre 2, que es igual a 2 factorial y que nos representan las permutaciones de estos dos elementos, que justamente es este par y este otro. Bueno, y hasta aquí entonces ya hemos elegido estos dos pares. Ahora para la quinta carta, pues esta ya puede ser de cualquier numeración diferente a estas anteriores. Es decir, para esta ya no puede ser ni Jack ni As. Y eso significa que ya no debemos de considerar nada de esta columna, ni tampoco de esta de As. Entonces las únicas posibilidades que tenemos son de estas y de estas otras. Es decir, tenemos 16 posibilidades. Por lo tanto, ese es el número que voy a escribir en esta casilla. Y con esto entonces vamos a tener el número de formas distintas en las cuales podemos obtener dos pares. Y ya nada más lo que queda es realizar estas operaciones. Y esto lo vuelvo a escribir. Aquí nos indica 24 por 3. Y esto dividido entre 2 factorial. Después esto multiplicado por 20 por 3. Y esto también dividido entre 2 factorial. Pero además, todo esto lo debemos también de dividir entre 2 factorial. Y el resultado de toda esta operación lo vamos a multiplicar por 16. Entonces voy a hacer aquí un poquito de espacio. Y comenzamos a simplificar. Recuerden que 2 factorial es igual a 2 por 1, que es igual a 2. Entonces aquí tenemos 24 entre 2 es igual a 12. Y me queda entonces ahí 12 por 3. Y esto se simplifica a esto. Ahora para esta otra fracción tenemos por, de nuevo, 2 factorial es igual a 2. 20 entre 2 es igual a 10. Y nos queda 10 por 3. Y todo esto dividido entre 2 factorial, que como tenemos de este lado es igual a 2. Y todo esto multiplicado por 16. Ahora aquí me puedo tomar cualquiera de estos números y simplificarlo con el 2, pero los que me convienen son aquellos números que son pares, pues su división va a ser exacta. Entonces aquí tomo el número 12 y tenemos 12 entre 2 es igual a 6 y 6 por 3 es igual a 18. Y esto por, recuerden que esto ya se simplificó con este 2 y acá nos queda 10 por 3 que es igual a 30. Y a su vez todo esto va a multiplicar a 16. Y ya finalmente al realizar esta multiplicación obtenemos que esto es igual a 8640. Y por lo tanto tenemos 8640 maneras diferentes de obtener dos pares. Y ahora vamos a determinar el número de formas distintas en las cuales podemos obtener una tercia. Bien, y una tercia es algo como lo siguiente. Por ejemplo, para estas 5 cartas, si observan, tenemos 3 cartas del mismo número y las otras 2 son diferentes entre sí y además diferentes a estas 3. Y en este caso entonces decimos que tenemos una tercia, 3 cartas del mismo número y las otras 2 diferentes entre sí y diferentes a esta. Y me voy a tomar este caso en particular para ver de cuántas maneras podemos obtener una tercia. Y de nuevo voy a dibujar mis 5 casillas que me representan a mis 5 cartas. Entonces, para elegir mi primer carta, pues yo tengo todas las cartas disponibles, que son 24. Esto quiere decir que tengo 24 posibilidades para elegir la primer carta. Y este número lo voy a escribir en esta primer casilla. Ahora, para este ejemplo en particular, si observan, la primera carta que yo tengo es un as. Entonces, como yo quiero formar esta tercia, eso significa que la siguiente carta
también debe de tener esta misma numeración, es decir, también debe de ser un as. Entonces, si observamos de acá, como yo ya elegí una de las 4 que yo tengo, significa que para elegir la siguiente, pues ya nada más me quedan 3 posibilidades. Bien, y hasta aquí ya tenemos estas 2 cartas. Pero como queremos formar esta tercia, significa que la tercera carta que tenemos aquí también debe de ser de esta misma numeración. Fíjense bien, entonces de aquí como yo ya elegí estos 2 ases, pues para elegir la tercera, que también va a ser de esta misma numeración, pues ya nada más me quedan 2 posibilidades. Por lo tanto, este número lo debo de escribir en la siguiente casilla. Bueno, y hasta aquí con esto ya hemos formado esta tercia. Pero debemos de observar lo siguiente. Aquí el orden de aparición de estas 3 cartas en particular puede ser diferente. Es decir, puede que primero hayamos obtenido el as de espadas, después el as de trébol y después el as de corazones. O también lo siguiente. Y así tenemos más permutaciones de estas 3 cartas. Pero en sí, si comparamos esto, o más bien estas 3, con estas otras y las demás que podemos tener, nos siguen representando las mismas 3 cartas, es decir, el as de corazones, el as de espadas y el as de trébol. Entonces aquí estamos contando varias veces lo mismo. Y de hecho, estamos contando 3 factorial veces, que son justamente las permutaciones de estas 3 cartas. Por lo tanto, esto que tenemos aquí lo debemos de dividir entre 3 factorial. Bueno, pues vamos a continuar. Y para elegir la cuarta carta, esta ya no puede ser de la misma numeración que las anteriores. Es decir, debemos de quitar todas estas del total que tenemos aquí, que son 24. Entonces, pues ya nada más nos quedan 20. Eso significa que para elegir la siguiente carta tenemos 20 posibilidades. Entonces, este número lo escribo en esta casilla. Y regresando nuevamente a este ejemplo, pues ya elegimos esta carta que es la reina de diamantes. Ahora, para elegir la quinta, como ya no queremos que sea de la misma numeración que las anteriores, debemos de quitar todas aquellas que sean as y también las que sean reinas, es decir, esta columna y esta otra. Y para elegir esta van a ser las posibilidades o más bien las cartas restantes. Entonces, quitando estas de aquí y también estas otras, nos quedan 16 cartas. Y eso quiere decir que para elegir la siguiente tenemos 16 posibilidades. Y este número lo vamos a escribir en esta casilla. Y aquí ya casi finalizamos. Lo único que hace falta es considerar lo siguiente. Puede que en este acomodo primero nos haya salido el número 9 de corazones y después esta reina de diamantes. Entonces aquí todavía nos hace falta dividir entre las permutaciones de estas 2 cartas, que es igual a 2 factorial. Y con esto ya vamos a tener el número de formas diferentes de obtener una tercia. Lo único que queda es realizar las operaciones. Y tenemos entonces la multiplicación 24 por 3 por 2. Y esto dividido entre 3 factorial. Después todo esto lo vamos a multiplicar por la multiplicación de 20 con 16. Y esto otro dividido entre 2 factorial. Bien, y aquí vamos a simplificar más. Si observamos y recordamos, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Entonces, esto es lo mismo que tener 6. Ahora, en el numerador tenemos 3 por 2, que es igual a 6. Por lo tanto, eso significa que estos números se van a simplificar. Y así únicamente nos queda 24. Ahora para el siguiente, 2 factorial es igual a 2. Entonces aquí tenemos 20 entre 2 es igual a 10. Y esto va a multiplicar a 16. Y finalmente realizando esta multiplicación obtenemos que esto es igual a 3840.
Y por lo tanto, esto lo que significa es que el número de formas distintas que tenemos para formar una tercia es de 3840. Bueno, pues vamos ahora a ver el número de formas distintas que tenemos para formar un full. Bueno, y para esto primero debemos de saber lo siguiente, que un full está formado por una tercia y un par. Es decir, algo como lo siguiente. Y en este ejemplo en particular, tenemos un par de 10 y una tercia de 9. Entonces a esto es a lo que le llamamos full. Y de nuevo, para ver las formas distintas de obtener un full, vamos a dibujar primero nuestras 5 casillas que nos van a representar las 5 cartas. Y voy a tomar este caso en particular de 5 cartas para ver del número de formas diferentes en el cual podemos obtener full. Bueno, entonces de acuerdo a esto, y al igual que hemos hecho en los casos anteriores, para elegir la primera carta, pues esta puede ser elegida del total que tenemos, que en este caso son 24. Por lo tanto, este número lo debo de escribir en la primera casilla. Bien, pues ya después de esto, ahora sí viene lo bueno. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para obtener lo demás? Y siguiendo este ejemplo, fíjese bien, como yo ya elegí una carta, y si observamos de estas 5 cartas en particular, la primera que tenemos es el 10 de corazones. Por lo tanto, para obtener este par, la siguiente también debe de ser de esta misma numeración. Es decir, tiene que ser un 10. Si observamos acá, de este número o de este valor, tenemos 4 dieces. Pero como aquí ya elegimos uno, para elegir el siguiente ya nada más nos quedan 3 posibilidades. Entonces, en esta casilla debo de escribir el número 3. Ahora aquí para estas dos cartas el orden de aparición puede ser diferente. Por ejemplo, que aquí al inicio primero me haya aparecido este 10 de trébol y después este 10 de corazones. Y vamos a tener de todos modos las mismas dos cartas. Por lo tanto, pues aquí estamos repitiendo 2 veces este conteo. Y eso significa que esto que tenemos aquí todavía lo debemos de dividir por las permutaciones de estas dos cartas, que es igual a 2 factorial. Bueno, pues hasta aquí ya hemos elegido nuestro par. Ahora vamos a elegir la siguiente carta, que es la tercera. Pero esta ya no puede ser de la misma numeración que las anteriores. Eso significa que esta columna ya no la debemos de considerar. Por lo tanto, las únicas posibilidades que tenemos para elegir esta carta son las restantes, que son 20 posibilidades. Y ese número lo escribimos en la siguiente casilla. Y regresando de nuevo a este ejemplo en particular, observamos que la tercera carta es el 9 de diamantes. Entonces, eso significa que las otras dos cartas restantes también deben de ser de esta misma numeración, para así tener entonces aquí una tercia. Entonces, de acuerdo a esto, únicamente nos vamos a enfocar en la numeración del 9. Pero como aquí yo ya elegí uno de los 9 posibles que tengo de este lado, para elegir la siguiente carta ya nada más me quedan 3 posibilidades. Por lo tanto, ese número lo escribo en la siguiente casilla. Y con esto entonces yo ya tengo estas dos cartas de la misma numeración. Pero queremos también que la siguiente sea de la misma numeración. Y como yo aquí ya elegí 2 de las 4 posibles que tengo, para elegir la última ya nada más me quedan 2 posibilidades. Por lo tanto, ese número lo voy a escribir en la siguiente casilla. Ahora, estas 3 cartas que ya hemos obtenido pueden estar acomodadas de manera distinta. Es decir, por ejemplo, primero puede aparecernos el 9 de corazones, después el 9 de diamantes, después el 9 de trébols o algún otro acomodo. Por ejemplo, primero el 9 de trébol, después el 9 de diamantes y por último el 9 de corazones. Es decir, ahí vamos a tener permutaciones entre estas 3 cartas. Pero al final nos vamos a estar refiriendo a esas mismas 3 cartas. Entonces eso significa que aquí estamos repitiendo en el conteo. Pero ¿cuántas veces entonces estamos repitiendo esto? Pues de 3 factorial maneras diferentes. Y esto lo que quiere decir entonces es que todavía esto lo debo de dividir entre 3 factorial. Y ya esto que tenemos aquí nos va a dar el número de formas distintas que tenemos para formar full. Bien, y esto lo voy a escribir de este lado. La operación 24 por 3
y esto entre 2 factorial. Después esto lo vamos a multiplicar por la siguiente multiplicación, que es 20 por 3 por 2, y todo esto lo vamos a dividir entre 3 factorial. Por lo cual ya lo único que queda es realizar estas operaciones. Primero, aquí 2 factorial es igual a 2. Entonces al simplificar tenemos 24 entre 2 es igual a 12. Y 12 por 3 es igual a 36. Luego esto va a multiplicar a lo siguiente. Acá 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Y esto es igual a 6. Pero en el numerador tenemos 3 por 2, que también es igual a 6. Por lo tanto, esto se va a simplificar. Y lo único que nos queda es el número 20. Y finalmente, al realizar esta multiplicación, tenemos 36 por 20 es igual a 720. Y por lo tanto, esto significa que el número de formas distintas que tenemos para formar un full es 720. Bien, vitoleros, y ahora vamos a determinar el número de formas distintas que tenemos para formar un póker. Primero, debemos de saber qué es lo que significa póker. Pues obtener un póker en un juego de cartas significa obtener 4 cartas del mismo valor, es decir, 4 cartas que tengan la misma numeración. Por ejemplo, algo como esto. Aquí en estas 5 cartas, 4 tienen la misma numeración, que en este caso es la reina. Y la otra pues es diferente. Entonces cuando tenemos algo como esto, decimos que tenemos póker. Ahora, para ver el número de formas distintas en el cual podemos obtener póker, de nuevo voy a dibujar las 5 casillas que me van a representar las 5 cartas. Y para realizar el conteo me voy a tomar este ejemplo en particular. Bien. Entonces nosotros tenemos una baraja con 24 cartas. Esto significa que para yo elegir la primera carta, pues tengo 24 posibilidades. Y esto quiere decir que en el primero, o más bien en la primera casilla, debo de escribir el número 24. Que como ya mencioné, son las formas diferentes que yo tengo para obtener la primera carta. Bien, y volviendo a este ejemplo en particular, supongamos que ya obtuvimos la primera carta. Y esta fue esta reina de espadas. Entonces, eso significa que las otras 3 cartas restantes también deben de ser de esta misma numeración o de este mismo valor. Entonces, fíjense bien, me voy a enfocar en esta columna de las reinas y si observan tenemos 4 diferentes, pero aquí yo ya elegí una de estas. Por lo tanto, para elegir la siguiente, pues ya nada más me quedan 3 posibilidades. Ahora realizo el mismo procedimiento y como yo aquí ya elegí 2 de las 4 disponibles, para elegir la siguiente, pues ya nada más me quedan 2 posibilidades. Y para elegir la cuarta, pues ya nada más me queda una posibilidad. Ahora, puede que estas 4 cartas que son reinas nos hayan salido en otro orden diferente, es decir, algo como lo siguiente. O aquí podemos tener otro acomodo diferente, pero la parte importante es la siguiente. Si observan, estas 4 cartas son exactamente estas mismas 4, a pesar de que están en orden diferente. Pues yo aquí tengo una reina de corazones, también aquí me aparece la reina de diamantes, que me aparece de este lado, aquí la reina de espadas, que lo tenemos por acá, y también la reina de trébol, que también lo tenemos por acá. Por lo tanto, aquí tenemos las mismas 4 cartas que nos aparecen de este lado, nada más que de orden diferente. Y aquí no nos interesa el orden de aparición, pues estas 4 cartas son exactamente estas. Por lo cual esto lo que significa es que aquí estamos repitiendo este conteo. ¿Pero cuántas veces lo estamos repitiendo? Pues justamente la permutación de estas 4 cartas. Por lo tanto, eso significa que lo que hemos escrito de este lado todavía lo debemos de dividir entre 4 factorial para quitar esta repetición. Bien, pues ya nada más me queda elegir la última carta, pero esta pues ya no puede ser de esta misma numeración o valor.
Por lo tanto, necesitamos quitar de todo este total esta columna que nos representa esta numeración que son las reinas. Y esto quiere decir que para obtener la última carta, pues ya nada más me quedan 20 posibilidades. Por lo tanto, este número lo debo de escribir en esta última casilla. Y de esta manera, pues vamos a obtener el número de formas distintas en el cual podemos formar póker. Entonces ya nada más queda realizar las operaciones. Y tenemos aquí la multiplicación de 24 por 3, por 2 y por 1. Y todo esto dividido entre 4 factorial. Y a su vez todo esto multiplicado por 20. Entonces aquí simplificamos. Aquí en el denominador tenemos 4 factorial, pero 4 factorial es lo mismo que 4 por 3 por 2 y por 1. Y esta multiplicación nos da como resultado 24. Es decir, 4 factorial es igual a 24. Pero si observamos, este número 24 también se encuentra en el numerador de esta fracción. Por lo tanto, esto se simplifica. Y así lo único que nos queda es 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Y esto va a multiplicar al número 20. Pero 6 por 20 es igual a 120. Y por lo tanto, esto significa que tenemos 120 formas diferentes para formar un póker. Bien, vitualeros, y ya por último vamos a determinar el número de formas distintas que tenemos para formar una flor imperial. Pero para esto primero necesitamos saber qué es lo que significa tener una flor imperial. Entonces una flor imperial son 5 cartas de la misma figura y con valores sucesivos, pero comenzando con el número 10. Y aquí el as lo podemos poner después del rey. Entonces aquí una flor imperial puede ser algo como lo siguiente. En este ejemplo en particular, yo tengo una flor imperial formada por estos corazones. Si observan, tenemos el número 10, después el jack, después la reina, después el rey y por último el as. Y si observan aquí, lo más importante es que todas estas son de la misma figura. Entonces cuando tenemos algo como esto, decimos que tenemos una flor imperial. Bien, entonces ahora, ¿cómo le vamos a hacer para obtener el número de formas distintas que tenemos para formar flor imperial? Bueno, pues para esto debemos observar muy bien lo que ya tenemos aquí en este diagrama. Pues en este caso no tenemos tantas posibilidades y se pueden visualizar directamente de este esquema. Entonces, si observan, yo tengo 4 figuras diferentes. Esto significa que las únicas formas de tener flor imperial pues son las formadas con la figura que es la espada, la otra con la figura que es el trébol, con corazón y con diamante. Pues para formar una flor imperial de espadas, a fuerza necesito yo tener estas 5 cartas. O para formar la flor imperial de trébol, pues también a fuerza debo de tener estas 5 cartas. Y lo mismo para los corazones y los diamantes. Entonces, si observan, únicamente tenemos 4 formas diferentes de obtener una flor imperial. Y por lo tanto, el número de formas distintas que tenemos para formar una flor imperial son 4. Bien, vitualeros, y con esto finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual, si les ha quedado alguna duda respecto al procedimiento o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Como ya saben, esto es Vitual Universitario, yo soy Humberto y nos vemos la próxima.